¿Cómo podemos definir el cuadro de pancreatitis, básicamente? Es una alteración compleja del páncreas exocrino caracterizada principalmente por una lesión de los acilos pancreáticos de manera aguda y asociada a una respuesta inflamatoria que generalmente puede afectar solamente al tejido pancreático, peripancreático, y también puede ocasionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica caracterizado por afectación de órganos a distancia. Es decir, un paciente con pancreatitis puede hacer un cuadro leve, en el cual simplemente va a haber dolor, manifestaciones locales, o puede haber un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con afectación masiva de órganos, falla multiorgánica, y en un pequeño grupo de pacientes puede llegar a la muerte. Epidemiológicamente, la edad de presentación más frecuente es de 30 y 70 años. En el sexo femenino es más común la patología biliar y en varones la patología por consumo de alcohol es más frecuente. La mortalidad general, como les decía, es del 5 al 10% y que puede aumentar hasta el 35% si hay complicaciones locales o hay fallas de órgano blanco. Y es mucho más frecuente la muerte de pacientes que tienen una pancreatitis necrohemorrágica. El 50% de las muertes generalmente es más frecuente o se presenta más en pacientes con pancreatitis necrohemorrágica. La etiología más común, alcohol y cálculo. Entre ambos, más o menos, podemos tener casi el 80%. Y hay un grupo de pacientes con pancreatitis que no tenemos la causa definida, y a eso se define pancreatitis de origen idiopático, que más o menos puede llegar al 20%. Esto ha ido reduciendo últimamente con la utilización de la ecoendoscopía, en la cual se ha encontrado básicamente microcálculos que no se pueden visualizar ni con resonancia ni con ecografía, ¿no? Cálculos menores de 3 milímetros, que son básicamente el corte para definir o para visualizar cálculos en una resonancia. Pueden haber cálculos más pequeños que puedan ser la causa de la pancreatitis, ¿no? Acuérdense que la principal causa de pancreatitis es la impactación del cálculo a nivel de la bifurcación entre el Wilson y el colédoco. Ahí se obstruye y causa la inflamación. Si son cálculos más pequeños de 3 milímetros, probablemente los exámenes convencionales no los ven, ¿no? Por eso es que se define que la mayoría de esta etiología idiopática puede estar asociada a microlitias. Pero el consumo de alcohol y cálculos, entre ambas, hacen el 95% de las causas de pancreatitis de origen biliar. Hay otro pequeño grupo en los cuales podemos encontrar de origen no determinado, como hemos dicho, idiopáticas, pero también existen las iatrogénicas. Pacientes posoperados o manipulación de la vía biliar en el acto quirúrgico o pacientes sometidos a procedimientos de CEPRE, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un procedimiento endoscópico que consiste en ingresar con un endoscopio especial hasta la segunda porción del duodeno, y al momento de hacer la canulación de la vía biliar, yo puedo ocasionar una inflamación pancreática. Acuérdense también que puede haber causa traumática, generalmente es más común en niños, contusiones abdominales, traumatismos abdominales cerrados, elevación de calcio, hiperparatiroidismo, y básicamente hay pacientes con dislipidemias o hiperlipidemias, valores de triglicéridos por encima de 1000, que pueden ocasionar cuadros de pancreatitis de origen asociado a valores altos de triglicéridos. Otras causas no muy comunes, infecciones. Los virus pueden ser una causa. Acuérdense que el virus que ocasiona la parotiditis puede ocasionar pancreatitis. El embarazo también puede ser una causa, autoinmune, la vasculitis. Y también acuérdense que hay medicamentos, ¿no? Medicamentos inmunosupresores como la azatioprina, la serine-6-mercaptopurina, uso de diuréticos como la furosemida, anticonceptivos, ¿no? Hidroclorotiazida, que es un diurético, que también puede ocasionar cuadros o eventos de pancreatitis. Problemas congénitos asociados a páncreas diviso, es más común en gente joven, las pancreatitis a repetición. Y también acuérdense que pacientes por encima de los 40 años que no tienen cálculo, no consumen alcohol, no tenemos un factor de riesgo que nos explique la etiología de la pancreatitis, yo tengo que sospechar que puede haber una neoplasia de fondo a nivel pancreático
que puede ser la manifestación inicial de este grupo de pacientes, ¿no? Pacientes sin explicación lógica de la pancreatitis siempre busquen tumores de origen pancreático. ¿Por qué se produce la pancreatitis? ¿No? Básicamente es por un cuadro de autodigestión, es decir, de activación de las proenzimas a nivel pancreático que van a ocasionar destrucción del tejido. Existen básicamente afectaciones locales que van a causar solamente edema del páncreas y cuadro inflamatorio, pero pueden haber efectos sistémicos que se caracterizan por vasodilatación, hay alteraciones de la permeabilidad capilar, hay aumento o traslado de líquido a un tercer espacio, coagulación intravascular diseminada, y en casos severos puede haber afectación cardiovascular, que es colapso circulatorio, afectación renal o afectación pulmonar, ¿no? Que son básicamente los órganos blancos que vamos a ver afectados en los pacientes con falla oral. ¿Por qué se produce básicamente esto? Dentro de la explicación de la fisiopatogenia, todas las teorías acaban en lo mismo, ¿no? Activación de las proenzimas y autodigestión del tejido pancreático. Es decir, las enzimas que están inactivas dentro de los acinos se activan por una serie de causas, las cuales van a ocasionar su efecto lógico, que es básicamente la digestión del tejido, ¿no? Por eso es que hay un cuadro inflamatorio. ¿Qué es lo principal o el agente causal principal de destrucción pancreática? Es básicamente la activación del tripsinógeno, que normalmente está inactivo en los acinos pancreáticos, ¿no? Estos se activan, convierte en tripsina activa por efecto de este péptido, básicamente, que va a ocasionar la degradación del tejido proteico por activación de la tripsina. Todas las sustancias que produce nuestro páncreas están inactivas y están a nivel de los acinos pancreáticos como simógenos, ¿no? La pilotripsina, la proelastasa, la procarboxipolipeptidasa, el tripsinógeno, todos estos, la profosfolipasa, todos estos están inactivos. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos alimentos? Se eliminan hacia los conductos pancreáticos, pasan a la segunda porción del duodeno, y por el pH alcalino que tiene el intestino delgado, se activan estas sustancias y se convierten en pilotripsina, elastasa, carboxipolipeptidasa, fosfolipasa A2 y la tripsina. Todo esto es parte de la cascada de la digestión que tenemos cada vez que ingerimos alimentos, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pacientes que hacen pancreatitis? Se activan todas estas sustancias dentro de los acinos pancreáticos y liberan una serie de sustancias que van a ocasionar el cuadro inflamatorio. Dentro de ellas, liberación de bradicininas, interleuquinas 1, 6 y 8, ¿no? Factor activador de plaquetas y factor de necrosis tumoral alfa, que todos estos son componentes inflamatorios que van a ocasionar probablemente una afectación sistémica. Dentro de las teorías, una de las más aceptadas es la que les estoy comentando hasta hace un rato. Obstrucción del canal común. Acuérdense que el Wilson con el colédoco acaban en un conducto común a nivel de la papila, y esto tiene comunicación con la luz del intestino delgado. ¿Qué pasa con el cálculo? Normalmente se retiene a nivel de la papila, obstruye tanto el conducto biliar, el colédoco, como el conducto del Wilson. ¿Qué hace esto? Hace aumento de la presión a nivel de los conductos biliares, a nivel de los conductos pancreáticos, y esto ocasiona un componente inflamatorio a nivel de los acinos con activación y liberación de todas las enzimas. O podemos ver destrucción masiva del páncreas, necrosis completa del páncreas, con la consecuente muerte del paciente, ¿no? Es una pancreatitis necrotizada. Dentro del grupo de pacientes con pancreatitis, básicamente, la mayoría no hace complicaciones, 75%, pero del grupo del 25% que hace complicaciones,
hasta el 9% de este grupo puede fallecer. ¿Sí? El 95% de las muertes de los pacientes por pancreatitis se presenta generalmente, los pacientes que fallecen han tenido o tienen una pancreatitis severa. La pancreatitis leve generalmente no tiene mortalidad. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene el paciente con pancreatitis? El dolor clásico, ¿no? Dolor en epigastrio, con irradiación dorsal o en el cinturón. Generalmente es la característica principal. Puede haber dolor que se irradia al espacio interescapular. Generalmente aumenta con cambios de posición, exacerba en la posición supina y generalmente mejora en la posición plegaria maometana, que me refieren algunos autores, ¿no? Y generalmente es un dolor de intensidad moderada, severa, y es un dolor progresivo. Muchas veces hay náuseas y vómitos por la irritación del plexo solar, por el hilo intestinal y por la intensidad del dolor. Generalmente el paciente acaba vomitando. Y una característica es que al vomitar no mejora el dolor. ¿Qué encuentro en el examen físico? Distinción abdominal, ausencia de ruidos fibroaéreos, signos de deshidratación por los vómitos persistentes del paciente. Y en cuadros de pancreatitis necrohemorrágica lo que puedo encontrar es destrucción de vasos sanguíneos, que lo vamos a manifestar o vamos a encontrar clínicamente como equimosis en la región periumbilical o en los flancos, ¿no? Que son los datos semiológicos de Gray-Turner y de Cullen que podemos encontrar en las pancreatitis necrohemorrágicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos tres parámetros, ¿no? Clínico, laboratorio y de imagen. El clínico es el dolor clásico que les he mencionado, ¿no? Dolor en el cinturón, náuseas, vómitos, dolor irradiado básicamente, que no mejora ni con el vómito ni con las posturas. Laboratorio, amilasa y lipasa séricas elevadas. Podemos hacer dosaje de tripsinógeno, elastasa, ¿no? Y el clearance de amilasa, que también se puede usar. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro medio? Los dos primeros, ¿no? Clearance de amilasa normalmente no lo tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener como valores de referencia para una pancreatitis, muchachos? La amilasa y la lipasa. 3 veces el valor de referencia, ¿no? Esto es más o menos lo que se puede encontrar, ¿no? Básicamente el tripsinógeno, elastasa, y miren cómo va en la progresión en días, ¿no? Las que más dura principalmente es la lipasa, que puede durar hasta 2 semanas después del evento agudo. La amilasa al segundo día generalmente cae, ¿no? Miren, valor alto, y hasta el quinto día, valor prácticamente igual que al comienzo, ¿no? Pero generalmente los datos, como les decía, laboratoriales, amilasa y lipasa francamente, ¿no? 3 veces el valor. Estos dos exámenes son los que más usamos. Miren la especificidad de la amilasa, 70%, tampoco llega al 100%. La vida media, 120 minutos. Valores para hacer diagnóstico, 3 veces el valor normal. Y el clearance de orina de amilasa puede durar más tiempo. La lipasa, básicamente, viene de las células, de la destrucción de las células acinares y tiene un aclaramiento lento. Esto puede estar elevado hasta 14 días después del evento agudo. Y igual, 3 veces el valor normal y tiene casi un 100% de especificidad. Es importante que tengan presente que la amilasa puede elevarse en algunas otras patologías y siempre hay que tener como posibilidad de diagnóstico diferencial, igual que la amilasa. Ninguno es patognomónico, pero si los dos están elevados, asociados a las manifestaciones clínicas, tenemos la confirmación del diagnóstico. Miren ustedes, todas estas patologías pueden elevar amilasa, también algunos pueden elevar lipasa. Las dos se elevan principalmente, miren, cuadro de pancreatitis, cuadro de isquemia intestinal y en cuadro de perforación visceral. En estas tres patologías, en las cuales vamos a tener manifestación de dolor, ¿no? Y básicamente dolor irradiado muchas veces, vamos a tener amilasa y lipasa. ¿Cómo diferenciamos una perforación visceral de una pancreatitis? Pregunta el examen, no voy a hacer tomografía para ver perforación. Clínicamente yo puedo saber si está perforado o no. El paciente con pancreatitis tiene dolor con irradiación dorsal. El paciente con perforación de víscera hueca de estómago
dolor intenso en epigastrio y ausencia de batidez del hígado, ¿no? Le pido una placa de abdomen y veo aire por encima del hígado. Con eso puedo tener el diagnóstico, ¿sí? Es una isquemia intestinal que voy a encontrar dolor intenso, ausencia de movilidad intestinal, distensión abdominal. Esto es mucho más difícil de diferenciar, ¿no? En la placa del abdomen probablemente podría ver algunas cosas o algunas características, y acá sí podría pedir alguna angiotomografía para ver si hay alguna trombosis a nivel del epicentro. Pero miren, parotiditis, neoplasias, patología de vía biliar, pancreatitis, insuficiencia renal, isquemia intestinal, embarazo ectópico, macroamilasemia, perforación visceral, todos tienen amilasa elevada. Por eso es importante siempre solicitar ambas. Miren ustedes, solicitando ambas, yo puedo descartar cualquier cantidad de patología, ¿no? Lo importante es la manifestación clínica, pero de todas maneras, si hay duda, los laboratorios nos van a ayudar. En las imágenes, ¿qué tenemos? La ultrasonografía como primer examen. ¿Para qué me sirve la ecografía en un paciente con pancreatitis? Básicamente me sirve para determinar la causa. Si yo encuentro cálculos en la vesícula, lo más probable es que la etiología de esa pancreatitis sea de origen biliar. Si hay mucho aire, no voy a ver la glándula pancreática, pero si hay ausencia de aire, puedo ver también colección o aumento del tamaño de la glándula pancreática. Principalmente la ultrasonografía que se puede hacer en emergencia nos sirve para determinar la etiología. ¿Sí? Si yo tengo cálculos, si el paciente tiene pancreatitis, la etiología es de origen biliar. El estudio tomográfico también es un estudio que nos sirve para ver el grado de inflamación y hacer la determinación del grado de destrucción pancreática. ¿Para qué me sirve esto? Para ver necrosis, para ver si hay hemorragia, para ver si hay gas, que nos va a hablar de contaminación por anaerobios, o para ver complicaciones posteriores a las 3 semanas, que son la formación de cianoquista. ¿Cuándo hacemos la tomografía abdominal? Después de las 72 horas. Después de las 72 horas, y siempre y cuando yo tenga una pancreatitis moderadamente severa o severa, no se hacen todos. Esta es una pancreatitis, miren. Glándula pancreática, edematosa y borramiento de toda la grasa peripancreática. Miren acá, pareciera que se está formando aire, ¿no? Aunque hay aire a través o a los bordes de la glándula pancreática. Este es un Baltasar. ¿Qué Baltasar sería? Parece que hay colección, ¿no? Sería un C o D. Sería un D, ¿no? Porque parece que hubiera colección. Y si hay más de 2 colecciones, sería un E. Pronóstico y severidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que ver la posibilidad de encontrar complicaciones en los pacientes con pancreatitis, principalmente en pancreatitis severa. ¿Qué buscamos? Grado de necrosis o porcentaje de necrosis, ver si hay sobreinfección o infecciones, ver si hay falla orgánica y si hay afectación multisistémica. Estos 4 parámetros nos van a determinar a nosotros si la pancreatitis severa o es una leve o es una severa, ¿no? Si tengo necrosis, es una severa. Si hay sobreinfección, es una severa. Si hay falla orgánica, también, de acuerdo a la clasificación de Atlanta, ¿no? ¿Se acuerdan de Atlanta o no? Leve es el paciente que no tiene complicaciones locales ni falla orgánica. Moderada es el paciente que tiene falla orgánica o complicaciones locales que mejora dentro de las 48 horas. Y severa es el paciente que tiene complicaciones locales y falla orgánica persistente, más de 48 horas. ¿Qué criterios pronósticos tenemos? Algunas escalas que encontremos en la literatura, como Ramson, Apache, PISA y Baltasar, asociado básicamente a porcentaje de necrosis, que es el índice de severidad tomográfica. Y la proteína C reactiva, que nos habla básicamente del pronóstico y la posibilidad de que ese paciente vaya a tener complicaciones o sobreinfecciones. La clasificación o la escala de Ramson es la más antigua que podemos tener y la que se utiliza regularmente en las emergencias. Lo malo de Ramson es que tienen que esperar 48 horas si no tienen los 3 puntos de ingreso para determinar pancreatitis severa. Y también
hay diferencia entre los parámetros a determinar si es de origen alcohólico o no biliar y de origen biliar. Varía la edad, varían los números de la glucosa, DHL, AST y recuento leucocitario. Esto hay que tenerlo registrado en una tabla en el teléfono y eso les puede servir de referencia. Lo más común, como hemos dicho, de origen biliar, tenemos que considerar estos parámetros, ¿no? 70 años, 220 de glucosa, DHL más de 400, AST más de 250 y leucocitos más de 18. De origen no biliar, a menor edad, 55 años, glicemia 200, DHL 350, AST 250 y leucocitos 16. Si yo tengo 3 puntos de ingreso, es una pancreatitis severa. Si es menos, tengo que esperar 48 horas y volver a reevaluar a mi paciente. Y le tengo que pedir nuevos análisis. Miren ustedes, si es de origen biliar, tengo que ver caída de hematocrito más del 10%, calcio sérico menos de 8 miligramos por decilitro, déficit de base 5 mielequivalentes por litro, aumento del nitrógeno ureico más de 2, secuestro de líquido más de 4 litros. Y si es de origen no biliar, varían también los números, ¿no? Y se agrega saturación o presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Pero siempre caída de hematocrito, calcio, déficit de base, nitrógeno ureico incrementado y secuestro de líquido. Si yo tengo un punto adicional o tengo 2 puntos adicionales, ya hablo de una pancreatitis severa. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si tengo menos de 3 puntos, tienen que quedarse en emergencia hasta tener una calificación adecuada. ¿Por qué es importante diferenciar una leve de una severa? Uno, complicaciones. Otro, mortalidad. Se va a morir más fácil. ¿Qué más? El manejo es diferente. Una leve, yo sé que a las 48 horas el paciente va a estar comiendo. Una severa, probablemente esté más de 7 días sin comer y tengo que estar proyectando, uno, en ponerle una zona nasoenteral para alimentarlo y otro, que puedo tener complicaciones que pueden causar desenlaces fatales. Un paciente con pancreatitis leve yo lo puedo manejar en hospitalización general. Un paciente con pancreatitis severa debe ser manejado en terapia intensiva o terapia intermedia. No puede subir a hospitalización porque se nos puede descompensar. Por eso es importante tener la valoración lo más rápido posible, ¿no? Básicamente, ¿qué nos va a determinar esto? Grado de severidad. Los criterios a las 48 horas determinan efecto sistémico o afectación por los efectos tóxicos de las sustancias liberadas, ¿no? Por las interleuquinas y todo eso. El inconveniente, como les decía, esperar 48 horas. Más de 3 puntos indica pancreatitis severa. Valor predictivo positivo, 50%. Valor predictivo negativo, 90%. ¿Qué significa eso? Si tengo menos de 3 puntos, la probabilidad de que no sea una pancreatitis severa es alta, ¿no? Eso se refiere a ese valor predictivo. Criterios de Ramsay, ¿qué más nos dice? 3 criterios. El 28% de los pacientes con 3 criterios tiene alta mortalidad. O sea, el 28% de los pacientes con 3 o más puntos se mueren. Más de 5 puntos, el 40% se muere. Y más de 7 o 7 y 8, el 100% de los pacientes. O sea, tiene una buena sensibilidad para medir pronóstico y riesgo de muerte. Otro factor y otro parámetro que tienen que utilizar y acordarse es la proteína C reactiva. Pero acuérdense de no solicitarla al ingreso. Esto se debe hacer a las 48-72 horas. Es en ese momento que a nosotros nos va a decir el pronóstico del paciente. No se utiliza de ingreso, ya que disminuye su sensibilidad. ¿Sí? Es sensible cuando tengo valores por encima de 150 miligramos por litro y se correlaciona con posibilidades de severidad. A mayor número, más de 150, más severo es el cuadro inflamatorio. Pero debe hacerse a partir de las 48. Antes no nos orienta. Otro criterio, otra escala es Apache. Apache utiliza varios criterios clínicos, laboratoriales, gases arteriales, saturación de oxígeno del paciente, hemoglobina, hematocrito, el score de Glasgow, básicamente el estado de conciencia, y
complicaciones o enfermedades concomitantes, ¿no? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esto? Todo paciente que ingresa a la emergencia críticamente enfermo, por eso son las siglas en inglés, para enfermedades agudas y crónicas, básicamente para evaluar pacientes críticamente enfermos. Si tengo más de 8 puntos, ese paciente tiene una pancreatitis severa, en este caso puntual de pancreatitis. Pero en otras enfermedades también se puede utilizar esta escala. ¿Para qué me sirve este puntaje? Si tiene 8 o más puntos, ese paciente debe pasar a terapia intensiva para ser manejado, que tiene alto riesgo de complicarse. Es una escala que la tienen los hospitales en las emergencias. Generalmente el paciente que ingresa a cuidados intensivos se hace una valoración, usa gases arteriales, ¿no? Usa saturación de oxígeno. Todo básicamente es cuestión de llenar la tabla y nos va a dar una puntuación. Y si tenemos 8 más puntos, las probabilidades de complicaciones son más altas. Otro score que vamos a usar o que estamos viendo que tiene bastante sensibilidad y es básicamente casi lo podríamos comparar con el Apache, es el VISA. ¿Qué utiliza VISA? Nitrógeno ureico, alteración del estado de conciencia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad del paciente y presencia de derrame pleural. Como ven ustedes, acá tenemos varios criterios clínicos que nos pueden orientar a nosotros a determinar si es una pancreatitis leve o severa. Igualito, se utiliza 3 o más puntos para determinar pancreatitis leve o severa. Si yo estoy trabajando en periferia, esto puedo encontrarlo clínicamente, la edad por interrogatorio, derrame pleural. El síndrome de respuesta inflamatoria también se puede encontrar, tiene datos clínicos, ¿no? ¿Qué utiliza el RIG para determinar si? Frecuencia cardíaca, ¿qué más? Temperatura, ¿qué más? Tensión arterial y leucocitos. O sea, si yo tengo más de 2 criterios de esos que me han dicho, tengo CIRS positivo. O sea, yo puedo valorar clínicamente a mi paciente sin mucho laboratorio y puedo determinar si esto es una severa o leve. Un derrame pleural lo puedo encontrar clínicamente también. Ausencia de murmullo vesicular o matidez en la base del pulmón, derecho, izquierdo, ¿no? Lo también área estéticamente. Lo más complicado acá será el nitrógeno ureico, ¿no? Lo demás se puede hacer clínicamente. Un hemograma lo pueden hacer en cualquier laboratorio. Tienen exámenes de acceso bastante fáciles donde yo me encuentro trabajando. Otro criterio es el índice de severidad tomográfica, ¿no? Baltasar es una clasificación y una valoración tomográfica del páncreas sin contraste, ¿sí? Nos dice el grado de inflamación que hubiera en el páncreas de acuerdo a los hallazgos tomográficos. Baltasar A es un páncreas normal. El B, páncreas edematoso. C, inflamación o edema peripancreático. D, una colección. Y E, más de 2 colecciones o asociado a necrosis o presencia de gas dentro del páncreas. Eso lo hacemos sin contraste, ¿sí? A esto se le ha sumado la posibilidad de medir y calcular el porcentaje de necrosis. Para calcular el porcentaje de necrosis necesito ponerle contraste al paciente. Y esto le suma un puntaje menos del 30% de destrucción pancreática, del 30 al 50% y más del 50%. La asociación del porcentaje de necrosis y el hallazgo de Baltasar me va a calcular este índice de severidad tomográfica, que me habla básicamente de las probabilidades de que mi paciente pueda complicarse, ¿sí? A mayor porcentaje de necrosis, mayor muerte. Y lo que busco básicamente en los estudios de imágenes es ver el grado de necrosis que tiene ese páncreas. Mayor porcentaje de necrosis, mayor riesgo de muerte. Y mucho más si hay sobreinfección. A mayor necrosis infectada, mayor mortalidad. ¿Cómo determino que está infectado? Generalmente la colección que veo es de un componente heterogéneo. Si encuentro aire dentro de esta área de necrosis, probablemente haya bacterias anaerobias dentro. Y básicamente eso me habla de una necrosis infectada. ¿Qué hacer con esto? Si yo encuentro una necrosis infectada o una colección intrapancreática con sospecha de infección,
yo puedo hacer un drenaje de este líquido a través de guía ecográfica, ¿sí? Se pasa una aguja de este diámetro de 18 a 20 G, se pasa a través de la piel, se llega hasta la conexión y se deja un tubo de drenaje, uno para sacar muestras y ver qué tipo de bacterias están causando la infección, y el otro es permitir el drenaje de ese patógeno. Entonces, miren ustedes, el índice de severidad tomográfica hace puntuación. El grado o el hallazgo de Baltasar, que va de 0 a 3, y el porcentaje de necrosis de 0 a 6. ¿Sí? No necrosis 0, 30% 2 puntos, 30, 50, 4 y más del 50, 6 puntos. Esto básicamente se suma y nos va a decir las probabilidades de que nuestro paciente pueda complicarse o que pueda fallecer. También es una valoración similar al puntaje de Ramsson que hemos hablado hace un rato. Miren ustedes, menos de 3 puntos, mortalidad 3%, morbilidad 8%. 7 a 10 puntos, la mortalidad 17% y morbilidad 92%. Es el riesgo de complicaciones, ¿no? A mayor puntuación, más riesgo de muerte y más riesgo de complicaciones. ¿Qué hacer con nuestros pacientes con pancreatitis? Básicamente, lo primordial, manejo del dolor, buena hidratación del paciente, prevenir infecciones, determinar cuándo debo darle alimentación y básicamente, de acuerdo a las complicaciones que tenga, si hay una colección intrapancreática que está haciendo efecto de masa sobre el estómago, puedo hacer un tratamiento endoscópico o considerar cirugía o drenaje percutáneo. Actualmente, ¿a qué se está propiciando? Tratar de usar terapia endoscópica para drenaje de los pseudoquistes o de las conexiones intrapancreáticas o tratamiento percutáneo. El manejo quirúrgico se utiliza como última opción si no hay respuesta al drenaje percutáneo ni a la terapia endoscópica. Reporte de líquidos o reparación de líquidos de posición es básicamente bastante abundante, de 4 a 6 litros por día. Tampoco es masiva, pero sí la idea es mantener una buena hidratación para prevenir hemoconcentración. El principio del tratamiento es evitar vasoconstricción y evitar que haya aumento del porcentaje de necrosis en el infarto. ¿Cómo manejamos el dolor? Los medicamentos más usados, principalmente el metronidazol o asociado al inflamatorio, ¿no? Podemos usar tramadol también como un derivado sintético de la morfina y generalmente se dan por vía endovenosa, ¿no? O podemos utilizar, si no hay mejoría con esto, como tercera opción, el fentanilo en infusión continua para manifestar o para controlar el dolor intenso en estos pacientes. Actualmente o antiguamente no se usaba morfina o derivados de opiáceos porque básicamente decían que aumentaba la presión a nivel del esfínter de Bode y eso empeoraba la pancreatitis, pero ha habido estudios posteriores y no hay evidencia de aumento de la presión del esfínter con el uso de estos medicamentos. Lo importante es que el paciente se sienta tranquilo, sin dolor, porque el dolor de la pancreatitis es bastante intenso, ¿no? ¿Cómo prevenimos infecciones? Básicamente, uno, hacer el monitoreo de nuestros pacientes. Acuérdense que estos pacientes, como parte del CIRS, pueden hacer fiebre. No necesariamente es una indicación de que haya una sobreinfección. La infección a nivel pancreático es la principal causa de mortalidad y generalmente es de aparición tardía, ¿no? Más a partir de la segunda semana. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes? Estafilococo, gram negativos, y generalmente si yo sospecho que hay una infección, ¿qué debo darle? ¿Qué antibiótico le van a dar al páncreas? Cefalosporinas de tercera generación, carbapenem y quinolona son los medicamentos que tienen mejor penetrancia a nivel pancreático. Solo se usa antibióticos si tengo confirmación de que hay necrosis, ¿sí? Pero acuérdense que estos pacientes ingresan a la emergencia, ¿no? Si este paciente está en emergencia y tiene un derrame pleural, ¿qué puede pasar? Su pulmón también se puede contaminar, ¿no? Puede hacer una neumonía. Y por eso hay que considerar la posibilidad de uso de antibióticos. El aporte nutricional, generalmente tratar de iniciar la vía de alimentación o iniciar la alimentación lo más rápido posible. ¿Con qué intención? Evitar muerte de los enterocitos para que no haya translocación bacteriana.
¿sí? Siempre preferir la nutrición enteral sobre la parenteral, porque la parenteral tiene más complicaciones, ¿no? Básicamente, ¿en qué casos se utiliza la terapia endoscópica? Uno, para las complicaciones, los pseudoquistes que se pueden formar, o los abscesos o las necrosis infectadas. Y otro es una indicación, cuando yo tengo la confirmación de que el paciente tiene una pancreatitis por un cálculo impactado en la vía biliar, y el paciente tiene criterios de colangitis, está histérico, ahí puedo pensar, y estoy antes de las 72 horas del evento inicial, yo puedo pensar en la posibilidad de plantear hacer una CEPRE para drenar ese vía biliar, sacar ese cálculo y resolver el problema. Una vez que pasan las 72 horas, no es recomendable hacer el procedimiento porque la evolución de la pancreatitis no va a mejorar, ¿sí? ¿Cuándo se hace entonces? Cuando hay pancreatitis severa asociado a colangitis y tengo la confirmación que hay un cálculo impactado y antes de las 72 horas del evento. Tratamiento quirúrgico, cuando no hay respuesta a las terapias por vía radiológica o endoscópica, ¿no? Se puede pensar en hacer una cirugía. La mortalidad casi llega al 65%, y las complicaciones graves asociadas a la cirugía están asociadas básicamente a perforación, isquemia intestinal, hemorragia, y generalmente, una vez que el paciente entra a sala, hay que considerar la posibilidad también de una colecistectomía profiláctica, ¿no? Tratar de retirar la vesícula, porque de ahí probablemente han partido los cálculos que han causado la pancreatitis de origen biliar. Esto más o menos es la secuencia que tenemos que tener en un paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Hidratación, manejo del dolor, si es severa, básicamente considerar en hacer la tomografía dentro de las 72 horas. Si hay más del 30% de necrosis, algunas literaturas recomiendan usar antibióticos por una semana. Si no, si hay una necrosis infectada, tratar de hacer drenaje o aspiración. Si esta es una necrosis infectada, algunas escuelas prefieren cirugía de entrada, pero la mayoría trata de que esto se resuelva por vía no invasiva. Se le pone un tubo de drenaje y se drena la colección, y si no, si es una necrosis estéril, considerar en una cirugía electiva. Si no hay mejoría con el antibiótico de una semana, se puede tratar de continuar la medicación antibiótica hasta 3 semanas, ¿no? Es más o menos el esquema de manejo de un paciente con pancreatitis. ¿Alguna pregunta? En la India y en México tienen una alta incidencia. Relación hombre-mujer, 1 a 3. Es más común en mujeres que en varones, ¿sí? De todas maneras, el grupo de presentación del cáncer de vesícula va entre los 40 y 50 años, es decir, en pacientes o en personas económicamente activas, ¿sí? Y básicamente la tasa aumenta 7 veces más luego de cada 10 años, por encima de los 40 años, ¿sí? Y alcanza un pico máximo a los 70 años. Es decir, a mayor edad, mayor riesgo de tener posibilidades de hacer un cáncer de vesícula. A mayor edad, principalmente el pico, miren, hasta los 70 años. Casi el 50% de los pacientes con cáncer de vesícula están en ese grupo etario. ¿Cuáles son los factores de riesgo en nuestro medio? Principalmente la colelitiasis. Acuérdense de eso, ¿sí? Es el principal factor de riesgo. El 90% de los pacientes, que tienen cálculos por encima de 3 centímetros, tienen una alta probabilidad de hacer cáncer. Básicamente 10 veces más riesgo de hacer cáncer que en los pacientes con cálculos más pequeños. En series de pacientes sometidos a colecistectomías electivas por colelitiasis, miren, hallazgo incidental de cáncer hasta el 3% de los pacientes. ¿Por qué es importante este dato? Si son cirujanos, toda vesícula que retiren, manden la patología. Tenemos un grupo de pacientes en el hospital que acuden a la consulta, van a buscar su resultado de biopsia y no existe la patología. Y al poco tiempo aparecen con una neoplasia a
nivel del hígado. ¿Cuál puede haber sido la causa? Y empieza a buscar el oncólogo, ¿no? ¿Será el colon? ¿Será el estómago? Qué casualidad que no tenemos la histología de esa vesícula. Muchos pacientes con cirugía electiva de vesícula tienen desarrollado un cáncer in situ, un cáncer incipiente, o a veces un cáncer localmente avanzado, que básicamente, cuando tú lo encuentras en un periodo inicial, puede recibir tratamiento. Miren ustedes, de las vesículas operadas, 3% tienen cáncer. Otro grupo de riesgo, pacientes con vesícula en porcelana. ¿Sí? La frecuencia de cáncer fluctúa entre el 20 y 60% de estos pacientes que tienen vesícula en porcelana. Colecistitis crónica asociada a salmonela también tiene riesgo. Colitis ulcerativa asociada a pacientes con inflamación vesicular tienen 10 veces mayor riesgo que la población general de desarrollar cáncer. En líneas generales, no solamente en vesícula, ¿no? Los pólipos vesiculares también son un riesgo. Acuérdense que los pólipos hallados por ecografía por encima de los 10 milímetros tienen mayor riesgo de posibilidades de desarrollar cáncer. Pólipo por encima de 10 milímetros o más debe extraerse, debe sacarse esa vesícula porque el riesgo de cáncer es mayor. O sea, los factores de riesgo en líneas generales, colelitiasis o colecistitis litiásica, pólipos vesiculares, vesícula porcelana, son las tres principales causas de desarrollar o evolucionar a un cáncer de vesícula. ¿Qué tipos histológicos tenemos? Los más comunes, adenocarcinoma, adenocantoma y el espinocelular. Los tumores papilares crecen de preferencia en forma intraluminal y superficial y se diseminan por vía intraluminal. Probablemente estos sean los que se diseminan por vecindad hacia el lecho. Esto es lo que encontramos en un paciente con cáncer de vesícula, vesícula llena de cálculos y con una neoplasia. ¿Sí? ¿Cuál es la ubicación más común? El 60% está en el fondo. Es el área libre. Es por eso que si yo reseco o saco esa vesícula, las probabilidades de ser curativa de esas cirugías son altas. En el cuerpo el 30% y en el cuello el 10%. Hallazgo incidental en casi el 10% de los pacientes. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen la mayoría? Manifestaciones de cálculos en el nivel vesicular. Dolor en hipocondrio derecho, náuseas, intolerancia a grasas, puede haber pérdida de peso, fiebre, o básicamente si hay un efecto de masa hacia los conductos biliares, puede haber obstrucción de la vía biliar. Manifestaciones como estas. Los síntomas de enfermedad avanzada, ¿cuáles son? Baja de peso, ictericia, dolor, masa palpable, ¿no? Puede haber ganglios, igual que el cáncer de estómago, ¿no? Como el Virchow, o puede haber hallazgos metastásicos, ¿no? A nivel hepático principal. La vía de diseminación, la más común, por contigüidad. Acuérdese que está pegado al hígado. La vesícula está pegada o adherida al hígado. Por vía canalicular hacia la vía biliar o por vía hematógena, es la menos frecuente, a órganos distintos. ¿No? La más común es por contigüidad. ¿Qué voy a encontrar en mi paciente con sospecha de cáncer de vesícula? Un carcinoma embrionario normal probablemente, pero el 19.9, acuérdense que la vesícula es parte de la vía biliar, voy a tener un 19.9 elevado o patrón colestásico. Y imágenes en la ultrasonografía, lo que voy a encontrar probablemente es una pared engrosada. En el estudio tomográfico igual, pared engrosada o irregular, ¿no? Con compromiso del lecho pancreático. La CEPRE, ¿para qué me va a servir? Para hacer diagnóstico principalmente por obstrucción, por vecindad. La colangioresonancia y la ultrasonografía endoscópica también son hallazgos similares a lo que voy a encontrar en una tomografía. Esta es una ecografía, muchachos. Acuérdense de la vesícula, ¿no? La vesícula tiene paredes finitas, delgadas. Miren acá, vesícula de pared delgada y miren todo esto. Componente irregular, heterogéneo en el fondo de la vesícula, ¿no? Esto probablemente sea una masa palpable clínicamente, ¿no? O en un estudio de imágenes como por colangioresonancia, miren el componente infiltrativo a nivel hepático, ¿no? Básicamente, por la ubicación y por la vecindad, hay alta sospecha que el primario sea la vesícula. O podemos ver esto, ¿no? La mordida en manzana, la obstrucción de la vía biliar por efecto infiltrativo de la vesícula hacia el colon. Eso es
Esta es una imagen característica o clásica que se ve en pacientes que acuden para hacer una CEPRE por ictericia obstructiva, ¿no? Vesícula biliar, miren, nuevamente, paredes delgadas, ven un cálculo acá y se ve una pared engrosada adherida al biliar, ¿no? Siempre asociado a la presencia de cálculos en la mayoría de pacientes. El estadiaje de estos tumores generalmente se puede hacer de acuerdo al grado de infiltración, puede ser grado 1 a grado 4, dependiendo básicamente cuánto de pared haya comprometido, pero la clasificación estándar que se utiliza actualmente es la TNM, ¿no? Que básicamente se utiliza para todo tipo de tumores, ¿no? T, dónde está ubicado el tumor, N, si hay nódulos metastásicos o nódulos vecinos, y M, metástasis local o a distancia, ¿no? Órganos vecinos o a distancia. ¿Para qué me sirve el estadiaje? Para determinar la sobrevida de mis pacientes, ¿no? A mayor puntuación, mayor estadio, peor pronóstico de los pacientes. Miren los meses de evolución. El estadio 0-1, la sobrevida casi a los 5 años es del 70%. Estadio 4 no llega a los 24 meses de sobrevida. O sea, que es importante hacer un diagnóstico precoz de estos pacientes. Nuevamente, si yo saco una vesícula, no puedo decirle al paciente, eso ya no te va a servir, guárdalo o descártalo. Toda muestra que se saca del paciente debe ir a estudiar el patológico. ¿Cómo se hace el tratamiento? Básicamente, cirugía, ¿no? Generalmente, cuando es una enfermedad precoz o cuando es un hallazgo incidental. Pero la mayoría de pacientes con enfermedad avanzada normalmente no se hace intervención quirúrgica. Generalmente el cáncer incidental es que puede resolverse por vía quirúrgica. La mayoría de pacientes acaban en terapia médica o paliativa, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, derivaciones biliodigestivas, porque acuérdense que puede comprometer la vía biliar, puede obstruirla, ¿no? O podemos poner un tubo de drenaje, ¿no? Si tengo una obstrucción de este tipo, le puedo poner un stent, ¿no? Un tubo de drenaje, que lo dejo en la vía biliar hasta la segunda porción y puede permitir el drenaje de bilis, ¿no? Si no es posible la resolución quirúrgica, ¿no? ¿Cuál es el problema de los stents? Tienen una vida media de 3 meses, ¿no? Acuérdense que son tubos de teflón y que no tienen pues una persistencia en el cuerpo más de 3 meses, ¿no? Se obstruyen fácilmente. Si yo no puedo poner un tubo de drenaje, puedo hacer también una derivación o un drenaje biliar externo, ¿no? Son pacientes que acaban con unas sondas hacia el exterior, como el Trenker que le ponen en el acto quirúrgico. Generalmente el tratamiento quirúrgico va a estar dirigido a los cánceres tempranos o in situ, ¿no? Cirugía básicamente radical, con muchas veces resección. Si yo encuentro una masa tumoral en la vesícula que está comprometiendo el hígado puedo hacer una resección en cuña del hígado, ¿no? Pero si hay invasión subserosa, generalmente las cirugías no tienen buena aceptación, ¿no? Generalmente habría que pensar en resecciones del segmento 5 del hígado, ¿no? Linfadectomías y resección de la vía biliar con reconstrucción de la misma, que eso básicamente implica hacer una reconstrucción de la vía biliar con un ascenso de gas intestinal hacia las ramas intrahepáticas, ¿no? Es más complicada la cirugía. En líneas generales, ¿qué debe ir? ¿A dónde debe ir nuestro tratamiento? Vesícula con cálculos debe resolverse. Si mi paciente acude a la consulta, es un paciente joven, tiene cálculos en su vesícula, yo debo convencerlo que ese paciente debe operarse, a pesar de que no tenga cólicos, por el riesgo a largo plazo, ¿sí? Si se realiza el diagnóstico, dentro de los 60 días posteriores, ese paciente debe tener una cirugía de vesícula, ¿sí? Y después de los 90 días, debo tener la confirmación histológica de que esa vesícula no tiene neoplasia o está libre de neoplasia. Otro dato importante es también insistir en nuestros patólogos que deben hacer cortes múltiples de las paredes de la vesícula. No solamente el hecho de mandarles el hallazgo macroscópico del cirujano le implica o le obliga al patólogo a tomar una o dos muestras, ¿no? Acuérdense que es un órgano completo, ¿no? Que le mandan ustedes, y lo que hay que hacer es una secuenciación en el momento de hacer los estudios histológicos. No puedo hacer 2 o 3 cortes de una vesícula, ¿no?
Tengo que hacer varios cortes, principalmente en las paredes que están pegadas al hígado, para tener la certeza de que no haya ningún componente neoplásico. No todos los hallazgos son macroscópicos. Si es un cáncer in situ, es curativo. Y de todas maneras, ese paciente igual debe hacerse un seguimiento a largo plazo, ¿no? En el cáncer de vía biliar, a diferencia de la vesícula, básicamente tenemos que puede ser a nivel intrahepático o a nivel extrahepático, ¿sí? A nivel intrahepático, el colangiocarcinoma intrahepático. Y generalmente se comporta como un problema parecido al cáncer propio del hígado. Compromiso, crecimiento, infiltración y obstrucción de las ramas intrahepáticas, que básicamente hacen difícil el drenaje de la vía biliar. Y los tumores a nivel extrahepático son los clásicos, ¿no? A nivel biliar es el tumor de Glaskin, ¿no? Generalmente asociados a colangiocarcinoma distal muchas veces, o propios a nivel del líquido pancreático, a nivel del líquido hepático, que son los tipos de tumores de Glaskin, que más o menos corresponden a casi el 80%. En nuestro medio, el colangiocarcinoma, igual que el cáncer de vesícula, es bastante alta la incidencia. No se sabe por qué. Probablemente sea por la incidencia de cálculos, asociado también a los pacientes de los pacientes alcalinos, ¿no? Debe tener alguna relación con la etnia y con el tipo de alimentación que tengan. En nuestro medio es bastante frecuente, a diferencia de países costeros, de ciudades costeras, ¿no? No es tan bajo como, es mucho más alto el 30% de nuestro. Ese es el tumor de Klatskin. Tumores a nivel de la bifurcación, ¿no? Se dividen en 4 tipos, es simplemente la diferenciación de qué rama compromete, ¿no? Y de acuerdo al grado de compromiso yo puedo determinar si tengo que drenar la rama derecha o la rama izquierda cuando hago una sepre, ¿no? Si está comprometiendo solamente el hepático común, yo le pongo un tubo de drenaje a cualquiera de las ramas y va a drenar. Pero si tengo este compromiso, compromete a más ramas, yo tengo que tratar de drenar las 2 ramas con 2 stents diferentes, ponerle una en la rama izquierda y otra en la rama derecha. Para eso me sirve esto, ¿no? La diferenciación y la característica de yo que voy a encontrar en un paciente, en una tomografía con un paciente con Klatskin de este tipo, ¿no? Básicamente, obstrucción y dilatación de una de las ramas, ¿no? Derecha o izquierda. Epidemiológicamente, el 70% ocurre más o menos en pacientes próximos a la tercera edad, ¿no? Predominio más frecuente en varones que en mujeres, pero casi iguales. Y los factores de riesgo están asociados nuevamente, miren, enfermedad inflamatoria intestinal, el quiste de colédoco, acuérdense, pacientes con quiste de colédoco deben resolverse quirúrgicamente antes de que evolucione un cáncer, con la gingitis esclerosante primaria, anomalías de la unión hepatobiliar, infección por Clonorchis sinensis. Este es un parásito que puede ser encontrado en países asiáticos generalmente, cálculos intrahepáticos, litiasis biliar crónica y exposición al dióxido de torio, que no sé componente sea. Pero básicamente lo más importante acá es que la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente la colitis ulcerativa, está muy relacionada a cáncer de hígado. La mayoría son adenocarcinomas, ¿sí? No son todos, y puede ser de tipo papilar, nodular o difuso. Generalmente estos 3 tipos de tumores histológicos son los que más encontramos, y una característica importante de los colangiocarcinomas es la velocidad de crecimiento. Son tumores de crecimiento bastante lento, ¿no? Son pacientes que muchas veces es más riesgosa hacer una cirugía extensa que requiere compromiso de la vía biliar a dejarlo y ver su evolución y dejarle de repente tratamiento médico o básicamente relacionado a quimioterapia. Eso es lo que se puede ver, la vía biliar comprometida con infiltración de tejido vecino, ¿no? Y miren cómo compromete igual, inclusive el páncreas, ¿no? Empieza a infiltrar. ¿Qué manifestación clínica tienen estos pacientes principalmente, a diferencia del cálculo de la vía biliar? ¿Qué hemos dicho, muchachos? Cáncer, dolor, no. La mayoría viene con ictericia silente. Son pacientes que vienen a la consulta o su familia les dijo o él se vio en el espejo y se vio amarillo. Ictericia silente en casi el 90% de los pacientes.
dolor leve, pérdida de peso, prurito, ¿no? A veces hay criterios o cuadros clínicos asociados a colangitis, ¿no? Puede haber hepatomegalia, o el signo de Courvoisier-Terrier asociado básicamente a la vesícula palpable, ¿no? Vesícula palpable no dolorosa, me habla básicamente de una patología neoplásica. Es decir, un paciente con ictericia silente, prurito, baja de peso, yo tengo que sospechar que hay un cáncer a nivel de la vía biliar. ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar? Carcinoma embrionario elevado. Puede ser que el carcinoma embrionario esté elevado, principalmente en pacientes que tienen lesiones a nivel ampular, ¿no? Acuérdense que la región ampular es la segunda porción del duodeno, y el CA 19.9 generalmente está bien elevado en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La ecografía que nos va a ver, dilatación de la vía biliar. La colangioresonancia nos va a ver efecto de masa y dilatación de la vía biliar. Y la tomografía, ¿no?, nos va a dar básicamente el estadio. ¿Para qué hago una CEPRE? Uno para tomar muestra por citología, cepillado, y otro para drenaje. Puedo poner un stent. No podemos acceder a la vía biliar y tomar biopsia, lo que hacemos es citología, básicamente. No hay ningún instrumento a la mano, al menos en nuestro medio, para entrar a la vía biliar y poder tomar muestras un poco más grandes, ¿no? La ultrasonografía endoscópica también tiene un efecto similar a la CEPRE, para poder drenar esa vía biliar y poder tomar muestras. Esto es lo que vemos. Este es un Klasky, ¿no? Vía biliar dilatada, ¿no? Acá está normal, estenosis y ramas intrahepáticas dilatadas. Esta es la estenosis. Es una estenosis larga, ¿no? Por lo menos debe tener unos 12 o 13 centímetros. Y esto es el hueso, ¿no? La vecindad y la superposición de ambos conductos es casi al mismo nivel de desembocadura en el duodeno. Es por eso el riesgo de pancreatitis cuando no hace una CEPRE, ¿no? Podemos ver esto. Este es un Klasky. Obstrucción en la parte alta, miren. Esta rama normal, obstruida, pero hay un discreto drenaje, y la rama izquierda bien dilatada, ¿no? ¿Qué nos permite la CEPRE? Uno, tomar muestra, y otro, poner drenaje, ¿no? Poder hacer un drenaje del sarmiento. Ahí tenemos lo mismo, un colangiocarcinoma, ¿no? Un efecto de mordida de manzana irregular. Ahí se ha anulado, se ha pasado la guía, y miren cómo está bien dilatada la vía biliar por encima de la estenosis, ¿no? Ese es un hallazgo clásico de neoplasia. Esta es una ultrasonografía endoscópica, que ven básicamente imágenes de obstrucción y dilatación por encima de la obstrucción. ¿Y cuál es el tratamiento? La mayoría va a acabar en resecciones extensas, ¿no? Acuérdense que tenemos que resecar la vía biliar y tenemos que hacer una reanastomosis de la vía biliar hacia el intestino. Resección de la vía biliar con o sin pancreatectomía, dependiendo de dónde está la zona de la obstrucción. La mayoría de pacientes van a ir relativamente bien con el drenaje paliativo, radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia tiene pobre respuesta, pero la mayoría de pacientes van a acabar en este grupo. Acuérdense que son pacientes de la tercera edad, la mayoría de ellos, y los riesgos de complicaciones por el acto quirúrgico son mucho más altos, ¿no? El ampuloma es otro tipo de tumor, básicamente primario del intestino delgado, es un adenocarcinoma, básicamente. Es más común a partir de los 60-70 años. No es muy frecuente, casi 3 por cada millón de habitantes. Y básicamente el factor de riesgo está asociado a poliposis familiar, o el PVG. ¿Qué características clínicas tiene? Parecido al colangiocarcinoma, ictericia silente muchas veces, pérdida de peso, dolor abdominal, puede haber sangrado. Una característica de los ampulomas son pacientes con ictericia, ¿no? Prurito, ictericia, dilatación de la vía biliar. El paciente hace melena, y a los 2-3 días de la melena baja la ictericia, baja la columna. Y al poco tiempo nuevamente hace ictericia. ¿Por qué hace melena ese paciente? Ese es un ampuloma. ¿Por qué hace melena? ¿Qué característica tiene el cáncer, muchachos? Crece y se necrosa, ¿no? Se ulcera, se destruye.
Pasa lo mismo acá. ¿Cuál es la explicación de la desaparición de la ictericia? El tumor crece tan rápido que se ulcera, se destruye el tejido que está obstruyendo el conducto colédoco, se desprende, el paciente hace melena y baja su ictericia. Ese tumor vuelve a crecer y vuelve a obstruir y nuevamente hace ictericia. Esa melena asociada a ictericia intermitente les debe hacer sospechar en la posibilidad de una lesión tumoral a nivel de la segunda porción. Puede ser un ámpula. ¿Cuál es el tratamiento? Si es una lesión localmente o localizada a la papila, sin compromiso de las capas profundas, se puede hacer una ampulectomía, que se llama. Se puede cortar por vía endoscópica, se saca todo el tumor, cortándolo como si fuera un pólipo, y se pone el tubo de drenaje a nivel de la linfa. Si no es posible, ¿cuál sería la otra opción? Hacer una cirugía extensa, que es la Whipple. Tengo que hacer una pancreatectomía parcial, una gastrectomía parcial, ¿no? Y una anastomosis de la vía biliar hacia el intestino delgado. Igual que los otros tumores, el estadiaje es con TNM, tanto como para todas las neoplasias de la anatomía, así que básicamente la T se refiere al tumor, N nódulos y M metástasis de discos, ¿no? Tratamiento, pancreatoduodenotomía, la cirugía de Whipple. Más o menos es posible hacer esta resección porque se presenta en gente más joven, ¿no? Con una posibilidad de erradicación o de resolver el problema casi el 85%, ¿no? Paciente que no es quirúrgico, drenaje endoscópico, es decir, poner un stent. ¿Cuándo yo puedo pensar en una ampulectomía? Cuando el pólipo o la lesión tumoral es menos de 1 centímetro. Y el tratamiento paliativo, derivación, ¿no? Derivación biliodigestiva o drenaje endoscópico percutáneo. Y para finalizar, muchachos, va a haber mucho cáncer en el día. El cáncer de páncreas es una patología neoplásica no muy común. Miren, en Chile, la 9ª causa de muerte por cáncer es más común en hombres que en mujeres. 4ª causa de muerte en hombres a nivel mundial. El 80% de los casos se presenta a partir de los 60 años. Y la sobrevida a 5 años, miren, es pobre, no llega al 25% de los pacientes. Es un tumor, es una neoplasia con alta mortalidad. Dentro de los tumores, la causa de muerte es bastante alta. Miren, esta es una información de clásicas a nivel del ministerio. Cáncer de páncreas tiene una alta mortalidad, no son muy altos, no son muchos los pacientes, pero epidemiológicamente es la segunda causa de muerte. ¿Qué más tenemos que acordarnos de esto, básicamente? La anatomía del páncreas. ¿Por qué es importante la anatomía en el cáncer? Por las manifestaciones clínicas. Si el tumor se ubica en la cabeza del páncreas, ese paciente va a hacer manifestaciones clínicas tempranas. ¿Por qué? Obstrucción de la vía. Causa obstrucción de la vía biliar, ¿no? Y este paciente va a presentar ictericia principalmente. A diferencia de los tumores de la cola del páncreas, que van creciendo y lo que vamos a encontrar es una masa abdominal cuando lo examinemos al paciente. O hay infiltración de órganos vecinos, no hay infiltración del plexo solar y el paciente va a manifestar dolor. Las lesiones de cabeza, cola y en la parte de la cola, generalmente, la cabeza y cola principalmente, no dan muchas manifestaciones clínicas hasta que el tumor está bastante avanzado. Las lesiones de la cabeza del páncreas, los tumores de la cabeza del páncreas dan manifestaciones tempranas. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La edad, la raza. Raza negra tiene mayor predisposición, sexo masculino, cáncer familiar múltiple, cáncer de mama, melanoma, pancreatitis recurrente, ¿no? Factores ambientales, uso de pesticidas, el tabaco, esos factores de riesgo, ¿sí? Básicamente, las pancreatitis recurrentes también, o la pancreatitis crónica, está dentro de factores de riesgo posibles, ¿no? Generalmente, y otros riesgos probable o posible, fibrosis quística, anemia perniciosa como factor de riesgo. Pero básicamente no tiene una explicación lógica por la cual un paciente vaya a hacer cáncer, ¿no? Solamente se ha determinado en la raza negra y el consumo de tabaco como factores de riesgo más frecuentes, ¿no?
Los tumores básicamente pueden ser de origen exocrino o endocrino, ¿no? Los exocrinos, ¿cuáles son? Las afectaciones de los conductos, ¿no? Las células ductales principalmente son las afectadas y el adenocarcinoma ductal es el más común, ¿no? Pero puede haber lesiones benignas, ¿no? Cistoadenoma seroso, el tumor carcinoide, el adenoma ductal o el papiloma. Lamentablemente no tenemos mucho acceso para tomar muestras a nivel pancreático. Con el ecoendoscopio, actualmente se permite tomar muestras directamente de la glándula pancreática, sin riesgos de hemorragias y sin riesgos de que el paciente nos haga pancreatitis severas por la manipulación, por la toma de muestras, ¿no? El adenocarcinoma ductal básicamente es el más común de las neoplasias malignas, es más común en hombres, se localiza más frecuentemente en la cabeza del páncreas y la mayoría de estos tumores, si son resecables, si no hay compromiso de ganglios vecinos o no hay compromiso de los grandes vasos, es posible hacer una cirugía de Whipple. La cirugía de Whipple es una cirugía tan grande que tiene, miren, una mortalidad que puede llegar hasta el 6%. Eso empeora a mayor edad del paciente. Este es un cistoadenocarcinoma. Los tumores exocrinos, básicamente acinares, pueden ser adenomas o cáncer de células acinares, ¿no? Los endocrinos, que son los productores de sustancias o de hormonas, son los más comunes y que generalmente son de manejo o tienen mejor pronóstico, ¿no? Los insulinomas, los gastrinomas, los somatostatinomas. Básicamente son tumores hipersecretores o productores de alguna serie de sustancias que van a dar manifestaciones clínicas en nuestro paciente. Y los tumores neuroendocrinos, que se considerarían estos, generalmente se pueden presentar a cualquier edad. La conducta biológica es inhabitual, ¿no? Pueden ser funcionales o no funcionales, y el crecimiento es bastante lento. Generalmente estos pacientes pueden resolverse con cirugías conservadoras, ¿no? Y la mayoría son de terapia de reemplazo, ¿no? Terapia hormonal. La mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta a la terapia quirúrgica. Los no epiteliales, que son tumores que también podemos encontrar en el páncreas, pueden ser leiomyosarcomas o si son benignos los leiomiomas, los fibromas, ¿no? Son varios tipos histológicos que podemos encontrar a nivel pancreático. ¿Qué manifestaciones clínicas van a hacer básicamente? De acuerdo a las manifestaciones pueden presentar 4 tipos de presentación clínica. Manifestaciones sugestivas de enfermedad biliar, es decir, obstrucción. Hay otros pacientes que pueden manifestar clínicamente un tumor de páncreas asociado a solamente baja de peso. Pacientes que debutan con diabetes, sin historia familiar previa de diabetes, ¿no? O que hacen un empeoramiento de sus síntomas a pesar de usar su medicación habitual. Y dolor. La manifestación de dolor inexplicable en un paciente, dolor intenso en la boca del estómago que tiene un estudio endoscópico normal, ¿no? Lo más probable es que pueda ser una tumoración a nivel pancreático que está dando manifestaciones por infiltración del plexo solar, ¿no? Pacientes con dolor tipo ulceroso con endoscopía normal. Esas son las 4 manifestaciones que podemos tener en estos pacientes con sospecha de cáncer de páncreas, ¿no? Pacientes con obstrucción de la vía biliar, es decir, ictericia, pérdida de peso, descompensación de su diabetes o manifestación tardía de diabetes y dolor con endoscopía. Lo más común es que el paciente tenga ictericia, dolor abdominal en el 70% de los pacientes y también baja de peso, que es lo más frecuente de encontrar en estos pacientes. También puede haber anorexia, manifestaciones de diabetes, prurito por la obstrucción de la vía biliar, náuseas o vómitos, ¿no? Básicamente, lo más común es dolorabilidad abdominal de origen no determinado, ¿no? Un dolor persistente me debe hacer sospechar en la posibilidad de que podamos estar frente a un cáncer, asociado también a masa palpable, vesícula distendida no dolorosa, que es el Courvoisier-Terrier, edema por hipoproteinemia, distensión abdominal, colangitis como manifestación secundaria a una obstrucción de la vía. ¿Qué voy a encontrar dentro de mis exámenes auxiliares? Ecografía con dilatación biliar. Puede ser que en la ecografía o en la tomografía encuentre una masa heterogénea a nivel del páncreas con un 19.9 bastante alto, ¿no? Y básicamente
puedo tener también estudios oncológicos o básicamente estudios genéticos con la medición de básicamente oncogenes relacionados al CARRAS principalmente, ¿no? Imágenes, nuevamente, la ultrasonografía, la tomografía, la resonancia, la endoscopía. La ecoendoscopía es un examen bastante sensible en este grupo de pacientes, que me permite, como les decía, ver el tamaño de la tumoración y nos permite tomar biopsias de las lesiones, ¿no? Y esto es lo que vamos a encontrar. Miren ustedes, un Wilson bien dilatado que podemos encontrar cuando hacemos una CEPRE. El Wilson, acuérdense que es un conducto filiforme, en este caso está bien dilatado. O podemos encontrar una masa heterogénea, miren en la cola del páncreas, ¿no? Que nos hace sospechar de neoplasia. El cáncer de cabeza de páncreas, una imagen heterogénea grande, irregular, igual que en aquella, ¿no? Pero básicamente, el problema de esta glándula, como es retroperineal, no da muchas manifestaciones, salvo ya en periodos avanzados y muchas veces ya hay compromiso de los vasos, de los grandes vasos, y es irresecable en la mayoría de pacientes. La mayoría de pacientes, cuando tienen lesión de la cabeza del páncreas, van a tener manifestaciones de ictericia, ¿no? Obstrucción de la vía biliar, y muchas veces vamos a encontrar una masa heterogénea en la cabeza del páncreas, ¿no? Otro dato importante cuando hacemos el diagnóstico es determinar si este paciente es resecable quirúrgicamente o no. ¿Cómo determinamos eso? Con las imágenes y determinando básicamente si hay metástasis en distancia, si hay ganglios regionales comprometidos o principalmente si los grandes vasos, los vasos mesentéricos están comprometidos o invadidos, ¿no? Si hay infiltración vascular, esa lesión es irresecable, ¿no? Generalmente, la idea o la determinación de ser resecable o no está relacionada básicamente a compromiso ganglionar y de los vasos sanguíneos. Si no tiene compromiso ganglionar y no hay compromiso de los grandes vasos, ese paciente, a pesar de que la lesión sea grande, tiene las posibilidades de ser sometido a una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Principalmente pancreatitis crónica, colangiocarcinoma, ¿no? Tumor ampular, compresión extrínseca de la vía biliar, otros tumores pancreáticos benignos, ¿no? Parásitos que obstruyen la vía biliar, y generalmente lo que más nos confunde a veces es el cáncer de vía biliar. El colangiocarcinoma distal, que básicamente está en la parte intrapancreática, nos puede causar dificultades para hacer la diferenciación si esto es un cáncer de vía biliar o es un cáncer de páncreas. La citología puede ayudar cuando se hace el procedimiento de CEPRE, pero básicamente la conducta es diferente. El colangiocarcinoma, como les decía hace un rato, es de crecimiento lento. Un cáncer de páncreas tiene una velocidad de crecimiento bastante rápida, ¿no? Muchas veces no nos da la posibilidad de resolver el problema. Siempre los tumores periampulares como diagnóstico diferencial, la pancreatitis crónica y también las estenosis benignas de la vía biliar podrían ser un diagnóstico diferencial. Y acuérdese que en nuestro medio también existe tuberculosis, ¿no? La tuberculosis intraabdominal o extrapulmonar puede comprometer en algunos pacientes la glándula pancreática. Existe tuberculosis de la glándula pancreática. Y eso sí nos puede confundir con la posibilidad de que pueda ser una masa tumoral, ¿no? La anatomía patológica, ¿qué nos dice? Básicamente, la mayoría de pacientes, cuando se hace el estudio histológico, tienen metástasis. Generalmente la vía de diseminación es por vía linfática y por vía hematógena, ¿no? También hay invasión o infiltración perineurales, que es lo que le decía, infiltración del plexo solar, que es lo que genera el dolor intenso en este grupo de pacientes. Y a veces, estos pacientes no quieren que les resuelvan el tumor, sino que les alivien el dolor, que es básicamente lo que los mortifica frecuentemente. La clasificación TNM es la misma, ¿no? Básicamente que los otros tumores. Tumor localizado en la glándula, o básicamente que hay infiltración perineural hacia los órganos vecinos. N, presencia de ganglios, y M, metástasis del esternón. ¿Qué hacer con estos pacientes, básicamente? La conducta va a depender mucho, como les decía,
si hay compromiso ganglionar y hay compromiso vascular. Si este tumor es resecable, la cirugía que se recuerda o que se recomienda es básicamente la cirugía de Whipple. ¿Sí? La mayoría de pacientes van a acabar en estas terapias, ¿no? Terapia neoadyuvante, tratamiento paliativo, tratamiento quirúrgico radical o generalmente es tratamiento adyuvante, ¿no? Es decir, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Lo ideal es, la única manera de resolver esto es la cirugía radical, es decir, pensar en una cirugía de Whipple, en la cual se hace una resección del mesenterio, de la arteria, de la vena mesentérica superior, ¿no? También hay una resección de parte del estómago y generalmente una reanastomosis de la vía biliar, ¿no? Cuando se considera que puede ser resecable, cuando los tumores son pequeños, ¿no? Y cuando se encuentra en la cabeza del páncreas. Cuanto menos sea el tamaño, las posibilidades de respuesta a la cirugía son mejores, ¿no? Miren la sobrevida. Si es un tumor en etapa 1, es decir, tumores menos de 2 centímetros, la sobrevida de estos pacientes a 5 años es el 5%. O sea, ni aún teniendo una tumoración pequeña, tengo las posibilidades de sobrevivir de manera adecuada, a diferencia de las lesiones de colon, ¿no? Que decía el colon. Lesiones tempranas, el 95% vive 5 años. Esta es la cirugía de Whipple. Resección de páncreas, se saca la vía biliar, se saca asa intestinal, parte del estómago y se hace una reanastomosis, ¿no? Se sube el asa intestinal para anastomosar las ramas intrahepáticas y se anastomosa o se une la cola del páncreas hacia el intestino para que siga drenando su páncreas, ¿no? La pancreatectomía con radioterapia ya básicamente no tienen buen pronóstico, ¿no? El problema básicamente, a mayor tamaño del tumor, posibilidades de infiltración del tronco celíaco y básicamente la infiltración neurológica de los nervios a ese nivel causa mucho dolor, ¿no? Como terapia actual, ¿qué se está haciendo? Básicamente destrucción del plexo solar con instilación de alcohol absoluto, ¿no? Destruyes los nervios y básicamente le calmas o le alivias el dolor. Básicamente, la posibilidad quirúrgica se aboca a las etapas iniciales, ¿no? Las etapas avanzadas, ¿en qué acaba? Tratamiento paliativo, quimioterapia, y si está histérico el paciente, la posibilidad de ponerle una endoprótesis, ¿no? A nivel pancreático o a nivel de la vía biliar. Y posteriormente, una vez que uno drena la vía biliar, ese paciente puede ser sometido a tratamiento quimioterápico. Las cirugías básicamente son el tratamiento paliativo en algunos casos, cuando hay una obstrucción y es irresecable el tumor o ha crecido mucho. Ese tumor puede comprometer el estómago, puede comprometer la segunda porción del duodeno y este paciente no puede ni ingerir alimentos, ¿no? ¿Qué opción tenemos? Hacer una gastroenteroanastomosis para que el paciente pueda alimentarse y una derivación biliodigestiva con un asa intestinal hacia las ramas intrahepáticas de las vías biliares para que pueda drenar adecuadamente la bilis, ¿no? Pero la sobrevida de estos pacientes a 6 meses es bastante baja, ¿no? Tiene alta mortalidad. No existen métodos de screening efectivos, signos y síntomas inespecíficos y básicamente actualmente sigue siendo un desafío para la medicina, ¿no? ¿Por qué es problemático este tumor? Es una glándula retroperitoneal, no tiene cobertura. ¿Qué no tiene, muchachos? No tiene serosa y eso permite que el tumor se infiltre mucho más fácil a las glándulas y a los órganos retroperitoneales. Este es el tema de hoy, muchachos. No sé si hay algo